Gloria a Dios. Muy bien, saludo a todos los hermanos con la dulce paz del Señor en esta preciosa oportunidad, preciosa noche de bendición, siendo las 11 de la noche puntuales las 11 puntuales de la noche, transmitiendo este video, este audio, a todos los hermanos, hermanas que están ahí del otro lado, sabiendo lo que estamos viviendo a nivel país, ¿no? A nivel nacional, el tema del cierre de los templos que tenemos aquí en Argentina, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos deja solos, y a pesar de que los templos estén cerrados, la iglesia, que somos nosotros, amén, seguimos alabando y bendiciendo el nombre del Señor en el lugar donde estamos. Igual estamos rogando al Señor, estamos orando como hijo del Señor, que Dios tenga misericordia, amén, de nosotros primeramente, y también de las almas, ¿no? De la gente que tal vez en este tiempo está necesitando, ¿no? Del poder de Dios y de la misericordia de Dios. Pero había en mi corazón algo puntual que yo quería compartirles, una palabra, hace unos días atrás. Estos días atrás que estábamos con todo esto, empezamos con todo esto, Dios me trajo esta palabra. Estaba leyendo la palabra del Señor y Dios me trajo este mensaje, esta palabra para compartirlo. No sé con quién lo voy a compartir, con tal vez los hermanos que están del otro lado, amén, la gente que esté necesitada, no sé, con los hermanos que voy a compartirlo ahora, y capaz que con los hermanos también que voy a compartirlo después. Vamos a compartir esta palabra del Señor, amén, esta palabra de poder, esta palabra de gloria, porque necesitamos palabra de Dios, necesitamos que Dios bendiga nuestras vidas, bendiga nuestros corazones, bendiga nuestros hogares, bendiga nuestras familias. Así que estamos pidiendo al Señor, amén, por todo esto. Estamos viviendo, la verdad que dentro de todo lo que estamos viviendo, la estamos pasando bastante leve aquí en este territorio, en el territorio nacional argentino, y eso vemos la misericordia de Dios y el amor de Dios hacia el pueblo de Dios aquí en Argentina. Amén. Así que yo quiero compartir esta palabra, este mensaje hoy en esta noche de viernes, 11 de la noche. Gloria a Dios para todos los hermanos y hermanas que están escuchando este audio en vivo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor, libro del Evangelio según San Juan. Vamos a leer en el capítulo número 11 y vamos a leer desde el versículo número 33. Libro del Evangelio según San Juan, capítulo número 11, versículo 33. Tomo lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Verso 35 dice: Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Amén. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre celestial, lleno de amor, Dios de toda misericordia, te damos gracias por esta oportunidad, por este momento que tú nos das, Señor, de poder extender tu palabra, Dios mío, de poder hablar a la gente. Te pedimos, Señor, que seas tú, Dios mío, glorificándote sobre cada vida, sobre cada corazón, sobre todos los que van a oír este mensaje en esta noche y sobre todos los que van a oírlo después a este audio. Señor, bendice cada vida, bendice cada hogar, cada familia, Señor. Da esperanza, da salvación, da salud, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre mío, vamos a hablar tu palabra y pedimos que sea el poder de tu Espíritu Santo obrando sobre cada vida y sobre cada corazón. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Nombre que sobre todo nombre dice tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Qué hermosa palabra. Esta palabra la que me daba Dios estos días que estaba en mi hogar, que estábamos con todo esto que nos estábamos enterando, ¿no? De que el tema del cierre de los templos, ordenado por vamos a decir, por la presidencia, por los gobernantes. Cuando escuchaban todo esto que estaba pasando, yo digo, gloria a Dios, Dios sabe todas las cosas. Y Dios sabe cómo obrar, y Dios sabe de qué manera trabajar, Dios sabe de qué manera hacer las cosas. ¿Ven? Y cuando estaba ahí en ese momento, tomé la palabra y estaba leyendo justo esta palabra hermosa, gloria a Dios, y me vino este mensaje de quién es Jesús. ¿Ven?
de quién es Jesucristo para nosotros, para este mundo. A través de los evangelios, nosotros podemos ver a Jesús de diferentes maneras. Jesús vino a mostrar su carácter a este mundo, y vemos, vamos a decir así, vemos las diferentes formas que Él demostró su carácter. A través de los 4 evangelios nosotros podemos ver cómo Jesús se movía, cómo Jesús hablaba, cómo Jesús se manifestaba. Eso es lo más apasionante que nosotros podemos encontrar en los 4 evangelios, que son 4 evangelios escritos por diferentes autores, con diferentes, vamos a decir así, con diferentes obras, ¿no? Y cada uno cuenta su punto de vista, pero los 4, gloria a Dios, cuentan algo magnífico y forman algo tan precioso que es este evangelio que Jesucristo nos vino a dejar a todo este mundo que está necesitando de esta esperanza de vida que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. A través de los evangelios, como le decía, nosotros podemos ver a Jesús. En un momento nosotros podemos ver a un Jesús, ¿no?, apasionado por la necesidad de la gente. Un Jesús que vamos a decir así, Él estaba interesado por la gente y realmente estaba apasionado. Nosotros podemos ver, hermanos, que Jesús no se juntaba con los príncipes, no se juntaba con los grandes, no iba a los lugares más lujosos, no le interesaba nada de eso. Jesús no quería la gloria humana, a Él no le interesaba esas cosas. Jesús solamente buscaba la necesidad de los hombres, buscaba dónde estaba la necesidad. Dice que en un momento Jesús había ido a Betesda, y cuando Él va a Betesda, en cierto lugar, le habían informado, o él sabía, que había un lugar, que había un estanque que se llamaba el estanque de Betesda, ¿sí? Y dice que en ese momento Jesús, cuando toda la gente lo estaba recibiendo y todo, Jesús se desvía y Él se va a aquel lugar, se va al estanque de Betesda puntualmente. Y cuando Él llega al estanque de Betesda, dice que había mucha gente, muchos enfermos, paralíticos, cojos, ciegos, sordos, diferentes enfermedades, diferentes problemas. Y todos estaban esperando porque algo pasaba en aquel estanque, como todos conocemos. El estanque de Betesda se manifestaba el poder de Dios. Dice que de tanto en tanto, de tiempo en tiempo, descendía un ángel. Y ese ángel, dice que cuando descendía, removía las aguas. Y cuando esas aguas se removían, dice la palabra del Señor que el que primero descendía a las aguas, o el que primero tocaba las aguas, era sanado de cualquier tipo de enfermedad. Realmente era el poder de Dios. Pero Jesús fue a aquel lugar porque había necesidad realmente. Y Él se encuentra puntualmente con un hombre que hacía 38 años, dice que estaba en aquel lugar esperando ser sanado de la enfermedad que tenía. Dice que era paralítico. Y Jesús lo mira y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y aquel hombre responde a la gran pregunta que le hizo el maestro. Este hombre le responde y le dice, sí, Señor, pero no tengo nadie que me meta en el estanque. Y cuando realmente puedo ir, cuando realmente consigo de que alguien me cargara porque era paralítico, que alguien me agarre y me lleve al estanque, otro dice, cuando estoy tratando de hacer todo para llegar, otro desciende de que yo y me gana y no puedo llegar. Y siempre estoy aquí, hace 38 años estoy deseando ser sanado y no puedo. En ese momento Jesús, apasionado, porque era apasionado Jesús por las almas y por la necesidad, interesado por la necesidad imperiosa que había en la gente. En ese momento Jesús lo mira y le dice, pero a ver, él no había entendido la pregunta. ¿Amén? Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Amén? Y él le preguntaba, le decía, realmente, Señor, no tengo quien me entre, no tengo quien me meta en el estanque. Pero en ese momento Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel hombre al instante dice que él se paró y tomó su lecho y anduvo. Ese es el poder de nuestro Dios. Es el poder de Jesucristo que está interesado por la necesidad nuestra. En un momento también Él se encontró con una mujer encorvada. Y dice que hacía 14 años esta mujer tenía ese azote en su carne. Estaba encorvada, estaba en una situación horrible, enferma, en una situación de enfermedad. Y cuando estaba esta mujer de esa manera, dice la palabra del Señor,
que cuando esta mujer estaba así, encorvada, Jesús le dijo que se enderezara. Gloria sea al nombre del Señor. Y vio que, gloria a Dios, porque Él realmente, hermanos, se interesa mucho, Jesús, en nuestra necesidad. Yo no sé qué necesidad está pasando, pero Jesús mostró su carácter en su palabra, y una de las cosas que mostró que Él, gloria a Dios, no puede pasar por alto nuestras necesidades. Él no puede pasar por alto lo que nosotros estamos pasando. Jesús se preocupa por nosotros. En un momento también una mujer que hacía 12 años padecía un flujo de sangre, cuando ella lo vio pasar, dice que ella durante 12 años tenía esta enfermedad en su cuerpo, y había gastado todo lo que tenía en médicos, en cuantas cosas para poder alcanzar la cura, y no la conseguía porque no podía. Pero en ese momento ella vio a Jesús, conocía las obras de Jesús, y dijo: si tan solo toco el borde de su manto, yo seré salva. Y en ese momento ella va con la fe que tenía y tocó el borde de Jesús, y en ese momento Jesús sabía que ella estaba ahí, porque Él conocía la necesidad. A pesar de la multitud, sabía dónde estaba la necesidad, porque Jesús es el poder de Dios. Y realmente Jesús sabe dónde está nuestra necesidad. Esa mujer lo toca y al instante poder sale de Jesús, y esta mujer es sanada al instante, porque Dios hace milagros. Nuestro Dios hace milagros. Nuestro Dios es un Dios de milagros. Aleluya. Ese es el carácter de Dios. Ese es el carácter de Dios. Vemos en este momento un carácter, gloria a Dios, donde Él se ve, gloria a Dios, sumido a la necesidad de los demás. Ese es el carácter que tenemos que tener los hijos de Dios en este tiempo. Sumido por la necesidad de los demás. Sumido por la necesidad de los otros. No por nuestra necesidad, por la de los otros, por la de mi prójimo, por la de mi hermano, por la de mi vecino. Clamar, orar por aquellos que están realmente necesitados por esta palabra de salvación. Hay un mundo que gime, hay un mundo que llora. Gloria sea al nombre del Señor. Y realmente la única esperanza, gloria a Dios, para este mundo es Jesucristo, el Hijo de Dios. La cuestión que Jesús mostró gloria a Dios, diferentes aspectos de lo que era su carácter divino. Como le decía, uno de ellos era el carácter de compasión, era compasivo, apasionado por la necesidad de los hombres. Otro que podemos ver a través de las Escrituras es, gloria sea al nombre del Señor, cuando Él va, vamos a decir así, al templo. Vemos un carácter de ira, ¿no? Un carácter de enojo. Cuando Él va al templo y dice que da un azote de cuerdas, y cuando Él da el azote de cuerdas contra el suelo, gloria a Dios, Él ve a los campistas, ve a los que vendían palomas dentro del templo, y dice que Él agarra y les saca las mesas, se las tira afuera, y en ese momento dice la palabra del Señor que Jesús da una palabra, dice la palabra, ¿no? Él pronunció la palabra del profeta Isaías, dijo: mi casa de oración será llamada casa de oración. Esta es mi casa, este es mi templo, el templo será llamada casa de oración, mas ustedes lo habéis convertido en cueva de ladrones. Eso es lo que le decía Jesús, gloria a Dios, en ese momento a aquellos hombres. Y vemos, hermanos, gloria sea el nombre del Señor, todos los escribas, los fariseos que estaban ahí, todos lo humillaban, lo odiaban, pero era el celo que lo consumía a Jesús por la presencia de Dios, por el altar, por el templo. Gloria a Dios. No sé si usted me está entendiendo en este día, pero Jesús, el Hijo de Dios, tenía celo por su Padre, y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener celo por Dios, tenemos que tener celo por su palabra. Si nosotros estamos viendo que hoy en día, hermano, no estamos viviendo conforme a lo que dicen las Escrituras, gloria a Dios, tenemos que tener celo por Dios. Gloria a Dios. Hoy en día nos predican diferentes evangelios, diferentes formas de doctrina, pero nosotros tenemos que buscar la que se base conforme a la palabra de Dios, no a lo que a nosotros nos parece o a lo que mejor se acomoda a nuestra situación, sino a lo que se dice en la palabra de Dios. Eso es el celo a Dios. Cuando yo lucho por la verdad de Dios, cuando digo esto está mal, esto no me conviene, esto no me está sirviendo, entonces yo lo saco para que, gloria a Dios, no me estorbe en mi comunión con Dios. Jesús tenía celo por Dios, entonces limpió el templo en un momento. Eso vemos nosotros, el enojo, el carácter enojado que tenía Jesús por el tema del celo. Vemos también en otro momento cuando Jesús también estaba así, medio como enojado contra los fariseos, contra los escribas, contra la cúpula religiosa de los judíos, que en aquel tiempo ellos pensaban que eran
eran los más grandes, eran los poderosos y pensaban que todos tenían que ser igual que ellos, pero apareció Jesús, un hombre tan humilde, un hombre, gloria a Dios, que no aparentaba nada grande. Él no quería los primeros lugares, él no deseaba los primeros lugares en la sinagoga, él no quería los primeros lugares en el templo. Él solamente, hermanos, él iba donde estaba la necesidad, él corría a donde estaba la necesidad, tenía la necesidad de la gente, él quería alcanzar a los hombres. Él dice que vino a salvar lo que se había perdido. Esa era la pasión de Jesús. Y en un momento se encuentra con estos hombres y le dice, empieza a hablarles, hermano, y le dice: escribas y fariseos hipócritas, dice que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Gloria a Dios, qué terrible lo que le decía el maestro. Gloria a Dios. Después en otra parte también le dice: escribas y fariseos hipócritas, gloria a Dios, que limpiáis lo de dentro, dice lo de afuera del vaso, pero lo de adentro no lo limpiáis. Gloria a Dios. Vemos qué terrible, hermano, gloria a Dios. Jesús le daba este consejo, le decía: ustedes tienen que limpiar primero lo de adentro para que lo de afuera esté limpio también. Mire qué impresionante el carácter de Jesús. Hoy en día nos enseñan que Dios no mira vamos a decir, el corazón, que Dios no mira lo de afuera, que Dios mira lo de adentro, Dios mira el corazón. Pero Jesús dijo: limpien lo de adentro para que se limpie también lo de afuera. Si realmente estamos limpiando lo de adentro, vamos a limpiar también lo de afuera, vamos a limpiar lo exterior. Hoy en día dicen: no, Dios no mira, son religiosos esto. Pero no es así, hermano. Si tenés al Espíritu de Dios, si tenés al Espíritu de Cristo, vas a limpiar lo de adentro y lo de afuera te va a limpiar también. La palabra del Señor es clara y dice, gloria a Dios, que la palabra del Señor nos habla a nosotros, que tenemos que santificar cuerpo, alma y espíritu para nuestro poderoso Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Ahora vemos este carácter de ira del Señor, de Jesús, un carácter de enojo. Y vemos que en un momento también les habla y les dice, gloria a Dios, a aquellos fariseos, a aquellos escribas, y les dice: ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes por fuera están limpios, están ordenados, están puros, están santos, pero por dentro están llenos de robo, por dentro están llenos de iniquidad, por dentro están llenos de malicia. Y todo eso Jesús lo estaba viendo porque lo conocía, el Espíritu de Cristo lo sabía. Y mire qué terrible, le dice así, hermanos, gloria a Dios. Y hoy en día, hermanos, vemos cuánta gente, gloria sea el nombre del Señor, está de esta manera. Y Jesús le hablaba: ustedes imponen cargas pesadas sobre la gente que ni siquiera ustedes pueden cargar. Gloria a Dios, qué terrible el poder de Dios. Qué terrible era Jesús cuando hablaba con aquellos hombres. Le hablaba de esa manera: limpien lo de afuera. Gloria a Dios, no limpien solamente lo de afuera, limpien lo de adentro primero para que puedan estar limpios también. Ahora vemos ese carácter de enojo de Jesús, ese carácter enojado del Maestro. Pero también vemos, hermanos, en otra oportunidad, un carácter alegre. Lo vemos alegre a Jesús. Gloria a Dios, lo vemos contento, lo vemos regocijado. En un momento Jesús se regocijó, dice la palabra. Dice que él estaba regocijado, dice, cuando en un momento él se regocija, dice la palabra del Señor, y él dice: te alabo, Padre, Señor, Dios del cielo, de la tierra, porque has escondido esto. El Evangelio, ¿no?, le dice: has escondido esto de los sabios, de los entendidos, y se lo has dado a conocer a estos, a los pobres, a los que no tienen tanto conocimiento, a los que no tienen tanto estudio. Gloria a Dios. Y se regocijó Jesús de tal manera, hermano, porque realmente era así. Gloria a Dios. Toda la gente letrada estaba en los lugares altos, en las casas de los príncipes, en las casas de los reyes. Gloria a Dios. Estaba en los mejores lugares de los templos, de las sinagogas. Gloria a Dios. Pero qué terrible, hermano, porque el Evangelio se estaba gestando afuera, lejos, totalmente lejos de esos lugares, en el corazón de personas que no valían nada para la sociedad. Por ejemplo, Pedro no valía nada para la sociedad. Era un hombre del vulgo, era un pescador. Supuestamente el pescador era como un trabajo muy vulgar, no era algo muy bien visto en aquella época. Y la cuestión que Pedro era un pescador y todos denotaban eso, de que era medio vulgar para hablar. Gloria a Dios, medio tosco, medio malo. Gloria sea el nombre del Señor. Pero en ese momento Jesús vino a él, y cuando él lo llamó para ser su discípulo, gloria a Dios, cuando él lo llama a Jesús, Dios lo comisionó, Dios lo trató, Dios lo trabajó, y fue tan terrible el trabajo que Dios hizo con él, que sabe una cosa: cuando él iba a comparecer por causa del Evangelio de Jesucristo, delante de los reyes, delante de los gobernantes, delante de las autoridades, delante de los que tenían letra, delante de los que tenían grandes títulos universitarios, ellos se maravillaban y decían: qué terrible, ¿cómo habla este hombre? Y qué terrible, y reconocían: este anduvo con Jesús, este estuvo con Jesús, este fue transformado, porque este no era así, este lo transformó Dios. Hermanos, gloria a Dios,
Hoy en día muchos buscan letra, hoy en día muchos buscan títulos universitarios. No, hermanos, gloria a Dios, tenemos que buscar la presencia de Cristo. Dice la palabra del Señor, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Lo que te va a vivificar no es la letra, hermano, lo que te va a vivificar es el Espíritu Santo de Dios. La palabra del Señor es clara, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Gloria a Dios, porque dice que la palabra habla de que el vino, hermanos, es malo. No, corrompe a la persona y no dura mucho tiempo. Lo saca de un estado espiritual óptimo con Dios y lo convierte en una persona mala. Y encima los efectos no duran para siempre. Pero la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo, gloria a Dios, el Espíritu de Dios dice que es provechoso, es bueno. Gloria sea al nombre del Señor. Dice, antes sed lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria sea al nombre del Señor. Qué terrible. Hoy en día muchos buscan del mundo, buscan de cosas, de cuántas cosas de esta tierra para traer sabor a la iglesia. Pero no, hermano, no busques sabor del mundo. Busca sabor en el Espíritu Santo, como los primeros discípulos, como los primeros apóstoles. Ellos no iban a esos lugares a buscar algo. No. Ellos iban a la presencia de Dios. Gloria a Dios. Pero qué terrible, gloria a Dios. Jesús se regocijó, Jesús se alegró, Jesús estaba contento. En un momento lo vemos también contento a Jesús cuando él iba y le habían traído unos niños, ¿no? Unos niños, unos pequeños. Y dice que sus discípulos se los querían sacar, no, salgan de acá. Pero dice la palabra del Señor que en ese momento Jesús dijo algo muy claro. Dijo, no, ¿qué están haciendo? Dejen a los niños venir a mí, le dijo Jesús. Dejen que vengan, dejen que yo los quiero ver a ellos. No los echen. Y dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en un momento le dijo, si ustedes no os hacéis como uno de estos niños, ustedes no van a entrar al reino de los cielos. ¿Qué lo quería decir Jesús? ¿Que tenían que hacerse como niños? No, sino que tenían que tener la inocencia del niño, la santidad de los niños, la pureza de un niño. Hermanos, Dios lo quiere puros. Y Jesús se regocijaba cuando venían los niños y lo abrazaban al maestro. Yo no me imagino un niño abrazando a una persona mala, con cara larga, enojado. Veo que siempre está alguno medio enojón, medio malhumorado. Veo que usted le habla y en vez de hablarle le ladran. Gloria a Dios, pero Jesús no era así. Jesús era un Jesús. Él demostró su carácter amoroso, bondadoso y un carácter alegre. Jesús era alegre. Jesús era la persona más alegre de todas. ¿Sabe por qué? Porque tenía un papá grandote en el cielo. Y nosotros también tenemos que ser alegres. Tenemos que tener alegría, hermano. No importa la situación que estemos pasando. La esperanza más grande que tenemos nosotros es de que tenemos un Cristo de gloria en el reino de los cielos y que pronto va a venir a buscarnos, porque Él prometió una morada para nosotros. Él dijo, gloria a Dios, que Él venía a buscarnos. La palabra de Dios lo dice, que Él viene por nosotros. Dice que Él fue a prepararnos lugar y creemos en el nombre de Jesús que ya esos lugares están hechos, ya están listos para la iglesia. Y que pronto Jesús viene por los hijos que le aman a Él. Gloria a Dios. Así que vimos a través de esta palabra los diferentes puntos de Jesús, las diferentes obras, de qué manera se manifestó, de qué manera Él se manejó, de qué manera Él, gloria sea al nombre del Señor, Él se conducía, qué carácter mostraba. Y ahora en esta palabra que nosotros leíamos en esta oportunidad, hermanos, era de un carácter, vamos a decir, un Jesús. Él se demostró como un Jesús que se conmovía, como un Jesús que realmente, hermanos, se estremecía, se entristecía. Y hasta incluso en el versículo más corto de la Biblia, que es el versículo 35 de este capítulo 11 del libro del Evangelio según San Juan, podemos ver que Jesús lloró. Jesús llora, Jesús se estremecía, Jesús se entristece. Hermanos, qué terrible, gloria a Dios. Jesús mostró su carácter divino, su carácter bondadoso, amoroso, y también de que Él se entristece. Gloria a Dios, se estremece cuando ve nuestra necesidad. Gloria a Dios. Él había ido a Betania porque había sido llamado por Marta y por María. Y Marta y María lo llamaron urgente. En el momento que le dieron la noticia le dijeron, Señor, ven pronto, porque Lázaro, tu amigo, porque Lázaro y Marta y María eran amigos del Maestro. Lo habían conocido hace tiempo atrás y realmente ellos habían conocido el Evangelio de Jesucristo, lo habían conocido a Él, entendieron de que Jesús era el Maestro, lo amaban, lo querían, lo cuidaban. Y justo ahora esta noticia estaba golpeando a esta familia, de que Lázaro había enfermado gravemente y lo mandaron a buscar al que podía hacer algo, a Jesús. Entonces lo mandan a llamar. Jesús, hermanos, Él vino.
Pero según ellos, según María y Marta y todos los judíos, Jesús había llegado tarde. Jesús no llegó en el momento de la enfermedad, sino que Jesús llegó muy tarde, no solamente en el momento de la muerte, porque Lázaro murió, sino que llegó más tarde. Dice que llegó 4 días después de su muerte. Y para todos ellos era algo terrible esto. Cuando Jesús se acerca a Betania, llega a un lugar, y dice la palabra del Señor que Marta se acerca. Cuando escuchó que venía el maestro, se acercó corriendo y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y le dice: pero Marta, tu hermano resucitará. Le dice: porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén, y a su nombre. Y qué terrible, porque él estaba ahí, estaba Jesús en aquel lugar. Y le dice: tu hermano va a resucitar, Marta. Y Marta le dice: sí, Señor, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Pero no entendía lo que le decía. Él le decía que iba a resucitar ahora. Y qué terrible, hermanos, porque es como que estas mujeres se vieron tan confrontadas por este problema, por esta situación difícil. Se vieron pero tan confrontadas que miraron a Jesús y como que vieron que la muerte era el límite para el maestro. Y era como que estuvieron con él, pero no le conocieron de verdad. No le estaban conociendo, hermanos. Muchas veces nosotros dejamos que vamos a decir que los problemas, vamos a decir así, que las cosas que nos están pasando nos superen y que nos hagan apartar nuestra mirada de Jesús. Nos hagan apartar la mirada de que tenemos a un Cristo poderoso en el cielo. Marta y María se había, gloria sea el nombre del Señor. Es como que estas mujeres estaban superadas. Marta, ni hablar. Estaba en aquel lugar superada por el problema. Y le dice: si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. La cuestión que se entera María, y ella estaba con los judíos llorando en el lugar, en su hogar. Y dice que ella corrió, se fue. Y cuando fue a buscarlo al maestro, y cuando lo encontró en el mismo lugar donde lo había encontrado Marta, le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Como diciéndole: Señor, llegaste tarde, la muerte es imposible, ya murió. Pero Jesús dijo algunas palabras, hermanos, unas palabras que quedaron grabadas en el corazón de multitud de siervos y siervas de Dios durante toda la historia evangélica. ¿Y sabe cuál fue esa palabra, hermanos? Jesús habló estas palabras a sus discípulos y a muchos discípulos que lo seguían, amén. Y estas palabras que habló dice que para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque para Dios nada es imposible. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta noche. Yo no sé a quién le estoy hablando esta palabra, o a quién Dios le está hablando esta palabra en este día, o a quién Dios le va a hablar después esta palabra. Pero yo te quiero decir algo, hermano. Varón, mujer que me estás escuchando, no dejes que la situación te amargue, te supere. No dejes que la situación te aleje de la presencia de Dios y te aleje de tal manera a creer de que para Dios, hermanos, es imposible una situación. Para Dios no hay imposible. Para Dios no hay imposible. Yo te lo quiero repetir de vuelta. Para Dios no hay imposible. Marta y María estaban superadas. Estaban totalmente consternadas por lo que pasó y pensaron que Jesús, hermanos, había llegado tarde y que ya nada se podía hacer. En ese momento Jesús ve a los hombres, ve a todos, y vemos que luego cuando Él pide que remuevan la piedra en la situación siguiente, Jesús, hermanos, cuando Él dice quiten la piedra, Marta otra vez le dice: pero Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dice: pero Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No te lo dije. No te dije esto, que si quieres verás la gloria de Dios. Marta, ¿qué te está pasando? Y entonces, mire, esto es terrible. El Espíritu Santo está hablando con alguien en esta noche. La cuestión, hermanos, que Jesús vio a la multitud de judíos que lloraban con Marta y con María. Y dice que Él se conmovió y lloró. Porque nuestro Dios es un Dios compasivo. Jesús vino a algo puntual a este mundo. Jesús vino a mostrar el carácter de Dios, a mostrar el carácter del Dios Padre, porque Jesús no es solo, Jesús tiene su papá en el cielo. Y en un momento Jesús habló del que lo había enviado, que era el Padre. Y en un momento Felipe habló con él, cuando él le dijo que se tenía que ir, que era necesario que él se vaya. Y Felipe habló con Jesús y le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice unas palabras tan hermosas y le dice: pero Felipe,
¿hace cuánto tiempo estuve con vosotros? ¿Hace cuánto tiempo estuve con ustedes? No vieron mis obras, no pudieron ver mi carácter, no pudieron ver todas las obras que hice, no lo pudieron ver. Dice, no lo han visto al Padre, no han visto al que me envió, porque claro, todo lo que Él hizo, Jesús, lo que Él predicó, lo que Él mostró, la pasión, el amor, el enojo, la compasión, el sufrir por los necesitados, eso era el carácter del Padre. Por eso que la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a Jesucristo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que de tal manera Dios amó, el Padre amó primero, para enviar a Jesús. O sea que ahí vemos el amor. ¿Amor hacia quién? Si éramos todos malos, éramos todos pecadores, éramos todos insensibles a la presencia de Dios. Pero sin embargo Dios te amó, hermano. Dios nos amó a nosotros, por eso vino Jesús. Y Jesús vino a mostrar al Padre, vino a mostrar el carácter de nuestro Dios, vino a mostrar de que es un Dios que se compadece por nuestras necesidades. Él en ese momento mostró que realmente Dios, el Padre, se conmueve cuando nosotros estamos mal. Dios se conmueve por la situación que estás pasando. Dios se conmueve, hermano, por lo que estamos pasando en este tiempo. Muchas veces nos encontramos sin esperanza y nos desesperamos, pero Dios se conmueve con nosotros. Dios se conmueve por nuestra situación, porque Él tiene el poder para sacarnos, porque para nuestro Dios nada es imposible. Aleluya. Gloria sea al nombre del Señor. Él se conmueve por lo que estás pasando. Yo no sé a dónde va a llegar este audio. No sé hasta dónde llegará esta palabra, pero también tal vez hay gente que está en los hospitales sufriente. Gloria a Dios, por algún tipo de enfermedad, o alguno que está en sus hogares por algún tipo de enfermedad y tal vez está sufriendo y está lamentando y está llorando, y hay alguien que está también y que se conmueve por ti, y ese es Jesús, ese es nuestro Dios, y Él se conmueve por tu necesidad, Él se conmueve por lo que tú estás pasando. Amigo que me estás escuchando, tú que tal vez estás tras las rejas en una cárcel y que tal vez estás ahí agobiado, sufriendo por lo que hiciste, tal vez hiciste algo malo y estás en ese lugar porque lo debías, pero estás sufriendo. Hay alguien que sufre por ti también, y ese es Jesús, ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, que desea la felicidad de todo el mundo. Tú que tal vez estás alcoholizado con el vicio del alcohol, el vicio de la drogadicción y cuantos otros vicios que hay, Jesús te ama y Él quiere ayudarte. La palabra del Señor dice que el que a mí viene, esto es poderoso lo que voy a decir, lo que dice la palabra de Dios. El que a mí viene, dice Jesús lo dijo, al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Jesús no echa fuera a ninguno. Jesús no rechaza a nadie, no importa la situación que estés pasando. Jesús se conmueve por tu necesidad. Jesús, usted lo veía a través de la palabra. Vemos, hermanos, el carácter bondadoso de Dios, que Él no se juntaba con los ricos, con los nobles, con los grandes, con los príncipes. Él no le interesaba eso. Él iba a la gente necesitada, Él iba con los publicanos, Él iba con las prostitutas, con las rameras, con la gente, vamos a decir así, con los cojos, con los mancos, con los desamparados, amén, con las viudas, con toda esa gente necesitada. Él iba a ese lugar, porque el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Jesús no iba a contaminarse con ellos, no. Jesús iba a entregarle el mensaje de salvación, el mensaje de que hay esperanza para ellos también, cuando tal vez muchos lo despreciaban y cuando tal vez muchos decían, tú no sirves para nada, tú no sirves, eres un publicano, eres un ladrón, tú eres una ramera, tú eres esto otro. Pero Jesús iba y le decía, hay esperanza para ustedes, hay esperanza de salvación para todos. Jesús nos ama, Jesús te ama, amigo que me estás escuchando. Jesús ama, Jesús es amor, y Él se conmueve, Él llora, él, hermano, se conmueve por este mundo sin esperanza, se conmueve por la sociedad. Ahora muchos dicen, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está ese poder? ¿Dónde está esa obra que Él hizo? ¿Dónde está ese gran poder que Él mostró? ¿Dónde está? No, esa no es la pregunta, hermano, no es la pregunta esa. La pregunta es, ¿dónde lo dejaste a Dios? ¿En qué lugar lo dejaste? ¿Dónde lo dejaste a Jesús? ¿En qué lugar lo dejaste tirado? Porque muchos lo despreciamos al Maestro, lo dejamos por ahí, lo dejamos tirado, y luego cuando vienen los problemas, porque tenemos que saber que tenemos un enemigo, y es Satanás, el diablo, que Él dice que vino a matar, a hurtar y destruir. Él vino a destruir al mundo. Él, cuando encuentra un lugar, encuentra una ocasión, Él te va a destruir. Por eso hay que decirlo claro esto. Pero Jesús dice que Él vino a dar vida, y vida en abundancia. Muchos le echan la culpa a Cristo, pero yo te digo en esta noche a ti, varón, mujer que me estás escuchando, ¿dónde dejaste a Jesús? ¡Qué terrible! Gloria a Dios.
Muchos decimos, tal vez, gloria a Dios, yo estaba hablando acerca de los que están en las cárceles, encerrados, y tal vez hay muchos que no están encerrados en cárcel física, ¿no? En cárceles físicas o en una cárcel real, ¿no? Sino que están en una cárcel espiritual, donde no pueden perdonar, donde no pueden perdonarse, donde no pueden amar, donde tal vez están sufriendo porque tienen diferentes problemas. Ahora, qué terrible es esto, amigo que me estás escuchando. Muchos piensan que están libres y no están libres, están apresados, están cautivos por tal vez esa falta de perdón, por esa falta de amor, por eso que le pasó la vida, por eso que tal vez lo agobió, lo golpeó, lo maltrató. Hermano, no preguntes más dónde estuvo Dios, no, preguntá dónde lo dejaste y volvé. En ese momento Jesús le pidió a Marta y a María, porque la veía llorando y le dijo, ¿dónde le pusiste? ¿Dónde está? Jesús quiere que tú lo lleves a donde está tu necesidad, hermano. Jesús quiere que tú lo lleves a donde estás pasando el mal momento. ¿De qué manera yo lo llevo a Jesús? Porque van a decir, ¿cómo lo llevo? A través de la oración, a través de la búsqueda, a través de la intimidad con Dios. Esa es la forma, la única comunicación. Jesús, a través de todos los evangelios, Jesús enseñó la oración. Y Jesús mostró como ejemplo la oración. Él oraba, él tenía la comunicación con el Padre. Por eso que tuvo uno de los ministerios más grandes de sobre toda la tierra. Por eso que ningún líder religioso se atrevió a proferir las palabras que Jesús decía o las obras que Jesús hacía. Nadie se atrevió a hacerlas. ¿Por qué? Porque Jesús tenía clamor, Jesús tenía horas de súplica, Jesús tenía momentos llenos de oración. ¿Me entiende lo que le digo? De comunicación, de intimidad con el Padre. Hoy en día nos está faltando eso a la iglesia. Hermanos que me estás escuchando, tú tienes que llevarlo a Jesús a tu necesidad, tienes que llevarlo a Cristo al lugar donde estás pasando, a donde está realmente tu problema. Marta y María le decían, pero Señor, y de allá, porque nosotros somos los que le ponemos los límites a Jesús, al poder de Dios. Nosotros somos los que le decimos, no Señor, ya está, Él está bien, pero no, clamemos. La palabra del Señor dice algo muy claro. La palabra del Señor dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. En esta noche, hermanos que me estás escuchando, Jesús quiere que tú lo lleves a ese lugar. Él se compadece, Él llora, Él sufre, Él se duele por lo que pasas. Pero lo importante de todo esto es que tú hoy, gloria a Dios, vengas y le digas, Señor, aquí estoy, este es mi corazón, esto es lo que soy. No importa lo que esté pasando, hermano, no importa lo que haya en tu vida. Vení a Jesucristo, Jesús te ama, y el que a Él viene, Él no lo echa fuera. Gloria a Dios, Jesús ama, Jesús perdona, Jesús liberta, Jesús salva, Jesús sana. Pedro, hermanos, en un momento lo negó al maestro, y diciendo que Jesús se lo había dicho, Pedro, no solamente que me vas a negar y que todos se van a escandalizar, sino que solamente, mira, vos Pedro, vos me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Pedro se lo negó y le dijo, Señor, es imposible eso, todo esto se van a escandalizar, pero yo no, yo estoy dispuesto de ir incluso hasta la muerte. Ay, Pedro, y Jesús lo dejó, porque Pedro era como un hombre natural, no entendía mucho las cosas. La cuestión es que cuando Jesús muere y cuando le aparece resucitado, cuando ellos habían ido a pescar a la orilla del río, a la orilla del mar, en ese momento, hermanos, gloria sea al nombre del Señor, Jesús se les aparece, y cuando Juan, el amado, lo reconoce al maestro, dice que Pedro agarró, se ciñó la ropa y saltó y se tiró al agua y corrió, y fue nadando primero para ir a encontrar a su amado, a Jesús, al único que podía haber hecho algo con él, porque fue el único que realmente lo amaba de verdad. Él entendió que Jesús lo amaba de verdad. Hermano, Jesús nos ama de verdad. Es más fuerte el amor de Cristo que el amor de papá y mamá, y que el amor de cualquier, mire, de un padre, un hijo, de un amigo. Es mayor, es más grande, es mucho más grande, es más fuerte el amor de Jesús. Y entonces él corrió a verlo y lo miró, y Jesús lo miró fijamente y le preguntó 3 veces la misma palabra: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Porque Jesús no le reprochó nada, porque Jesús no nos reprocha, hermano, porque sabe cómo somos. Él no te va a reprochar, pero te va a decir, ¿me amas? Y en ese momento Pedro lo que le dijo fue, Señor, tú sabes que te amo. Y empezó a llorar, porque es algo imposible estar delante del Señor y haber pasado todo lo que pasó y haberle dicho
haberle prometido tantas cosas y ahora estar en esta situación. Pero Jesús, hermano, lo miró con un amor y con ojos de perdón, con ojos realmente, vamos a decir, conmovido totalmente Jesús por su amado Pedro. Amén. Y en ese momento lo comisiona para que él sea uno de sus apóstoles, uno de sus enviados, para poder predicar este evangelio que hoy nosotros tenemos en nuestras vidas. Gloria a Dios, este evangelio que nos llegó a nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso, amigo que me estás escuchando, Jesús te ama. Jesús te ama y Él puede ayudarte. Él te ama y Él quiere cambiar tu vida, quiere cambiar tu situación, quiere cambiar tu hogar, quiere cambiar tu familia. No importa lo que esté pasando. Él te ama. Yo en esta noche quiero hacer una oración por ti. Quiero hacer una oración por tu vida. Tal vez estás necesitado, tal vez estás pasando por lucha, tal vez estás pasando por prueba, por dificultades. Yo no sé lo que estás pasando, pero yo quiero hacer una oración por ti. Realmente hay testimonios muy grandes del poder de Jesús. Y de grandes personas que han sido transformadas por el poder de Cristo. Yo sé que hay mucha gente que está necesitada, yo no sé cuánto lo van a ver después a este audio, y que y que tal vez están necesitados, pero yo te digo algo, para Dios nada es imposible. Y yo quiero hacer una oración por ti. Yo quería contarles un pequeño testimonio acerca de lo que es el poder de Jesús en estos días también. Hace tiempo atrás, muchos años atrás, era un tío de mi mamá, era y él había sido un hombre muy golpeado por la vida. Él había perdido a un niño de, no sé si de 11 años, 12 años, un jovencito era, y se había muerto ahí, gloria a Dios. Y esta familia había quedado muy golpeada por la pérdida de aquel niño, ¿no? Prácticamente la muerte había hecho estragos. Satanás, el diablo, quiere hacer estrago a la familia, eso es claro. La cuestión que no solamente que murió este niño, sino que al tiempo muere también su esposa, una mujer joven, no sé si no llegaba a los 30 años, llegaba a 30 o pasaba a los 30, pero era joven. La cuestión, esta era la tía de mi mamá. Y la cuestión que esta mujer, cuando fallece, dejó un hogar, dejó hijos y dejó un marido desamparado, totalmente desamparado y turbado por la situación que estaba viviendo, totalmente desesperanzado, un hombre que tenía su familia, su hogar, y que el diablo lo había golpeado, estaba azotado totalmente por Satanás ese hogar. La cuestión que la palabra del Señor, mi mamá me contaba, siempre nos contaba esto a nosotros, y que en un momento cuando este hombre pasa todo esto, lo que le sucede, este hombre dice que se tiró a la bebida, se tiró al alcohol, empezó a tomar, y se volvió un borracho perdido por causa de lo que él estaba viviendo, por la causa de la desesperanza. Hoy en día recurren muchos a estas cosas, a la droga, al alcohol y a cuánta cosa, y no se dan cuenta de que el diablo, hermano, te da esto, pero te va a dar el alcohol, pero te va a destruir más todavía, porque el diablo te da un vicio y te mete 5 más, y te va a destruir peor de lo que estás. Muchos recurren a la droga, muchos recurren a cuantos vicios, a cuantas cosas, o muchos van a la brujería y piensan que con esto lo van a calmar, pero no, hermanos, el único remedio para tu vida es Jesucristo, el único remedio para este mundo es Jesús, el único remedio para este mundo desesperanzado es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. La cuestión que este hombre se tiró al alcohol, a la bebida. En aquel tiempo mis papás se habían convertido a Cristo, habían conocido a Jesús, el poder del Evangelio. Mi madre había sido sanada de una enfermedad que ella venía arrastrando. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice que ellos fueron y le predicaron el Evangelio a este varón, al tío de ella, ¿no? Al tío de mi mamá, le predicaron el Evangelio de Jesucristo. Y fue algo tan terrible, hermano, lo que hizo Dios en él, porque Dios lo transformó. De un día para otro este hombre dejó de beber, dejó de tomar, dejó el vicio del alcohol. Jesús lo sació de vida, porque Jesús dice que vino a dar vida y vida en abundancia. Jesús le vino a dar la felicidad de que Jesús vino a predicar, porque Jesús vino a predicar felicidad, vino a predicar esperanza de salvación. Y este hombre empezó a palpar la esperanza de salvación que se encontraba en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. La cuestión que en ese momento él cambió de vida totalmente. Dice que era tan terrible que él ni siquiera quería tomar jugo, porque dice, no, yo no quiero jugo, dame agua, porque no tomaba jugo, no quería tomar nada que no sea solamente agua, porque él reconocía la limpieza que Jesucristo había hecho en él. Dice que ni siquiera quería juntarse, gloria a Dios, con nadie. Él estaba, gloria a Dios, solamente quería tener, gloria a Dios, esa comunión con los hijos de Dios. Mire qué terrible, hermano, lo que hace Jesús cuando hay un corazón que realmente lo necesita a él.
Por eso yo en esta noche yo quiero hacer una oración por tu vida, por tu hogar y por tu familia. Así como la familia de Lázaro estaba desesperanzada, así hay muchos que están desesperanzados en este tiempo. Y yo quiero darte esa esperanza de salvación que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración en esta noche. Vamos a orar. Y yo te voy a estar pidiendo que tú cierres tus ojos en tu hogar donde estás. Y tú que estás con necesidad, tú que tienes problemas, dificultad, y que le digas, Señor, yo necesito de ti, realmente necesito de ti. Estoy en esta situación de mi vida y yo estoy necesitando de tu poder, estoy necesitando de ese poder. Vamos a orar al Señor. Yo te invito a que clames conmigo. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, lleno de amor, Dios de toda misericordia, te damos gracias en esta preciosa noche, en esta preciosa oportunidad, Señor, que tú nos das de poder compartir esta tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú seas obrando sobre cada una de las vidas que están escuchando este audio, este mensaje, Señor amado. Te pedimos que tú seas obrando sobre cada uno de aquellos, Señor, que están necesitados, aquellos que están enfermos, seas tú sanándolos, Señor, aquellos que están oprimidos, Señor amado, por los vicios, aquellos que están cautivos, Dios mío, por diferentes causas de la vida, que tú seas libertándolos, Padre, que tú seas sanando las vidas, seas sanando las situaciones, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret lo rogamos, Padre. Tu palabra es poderosa y dice, Señor, que tú viniste a deshacer las obras del diablo, tú viniste a deshacer las obras del diablo. Entonces hágase conforme lo que dice tu palabra, Señor. Deshace las obras del diablo, Padre, sobre las vidas, sobre la vida de la gente, Dios mío, sobre la vida de los hermanos que están escuchando esta palabra, Señor, y de los que van a escucharlo después, Señor, también deshácelos, Dios mío, deshace la obra de Satanás, rompe las cadenas, yugos del diablo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío. Creemos en tu poder, Jesucristo, creemos en tu poder, Padre Celestial, creemos en tu poder, Padre Celestial, aleluya. Tu palabra lo dice claro, Dios mío, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Señor, en el nombre de Jesús pedimos la sanidad, pedimos la liberación, Señor amado, para los oprimidos. Pido la liberación por los oprimidos, pido la sanidad para los enfermos, pido por aquellos, Dios mío, que están pasando por momentos de lucha, dificultad, aquellos que están llorando, aquellos que sufren, aquellos, Señor amado, que están desvalidos, desesperanzados, Señor, por la vida. En el nombre de Jesús clamo por ti, varón, clamo por ti, aleluya, Señor, clamo por ellos, Dios mío, clamo por ti, mujer que me estás escuchando desesperada, gloria a Dios, clamo por ti en esta noche, clamo por ti porque hay alguien que puede ayudarte y ese es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Padre Celestial, a ti te lo pedimos. Tu palabra dice, Señor, tu palabra dice que todo lo que pides al Padre en mi nombre será hecho. Por eso, Padre, clamamos a ti en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, clamamos en el nombre de Jesús y pedimos, Señor, que se haga conforme tu divina y santa voluntad sobre todos nosotros. Gracias te damos, Señor, en esta oportunidad. Gracias por esta palabra de poder. Gracias por esta salvación. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Todo lo entregamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Doy gracias al Señor, amén, por esta palabra que el Señor me ha puesto en mi corazón para compartirte en esta preciosa noche. Así que bueno, en esta noche los saludo a todos, amén, en el amor del Señor. Que el Señor los bendiga, amén, gloria a Dios, y se puedan fortalecer en el Señor cada día. Muchas gracias por estar ahí del otro lado y bueno, que el Señor sea bendiciendo a cada uno de ustedes, amén, gloria a Dios. Bueno, será hasta la próxima y que la paz de Cristo sea sobre cada uno de ustedes, amén, que el Señor los bendiga.